Bienvenidos al devocional, tiempo importante en la presencia de Dios, donde te edificas a través de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, adoraciones a Dios, clamores dirigidos al que todo lo ve y todo lo oye. Hoy hay una respuesta de Dios para ti. El devocional conduce el pastor Carlos Alberto Núñez Maestre. Escúchenos a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche a través de Radio Juan 1516. Las buenas nuevas de Dios para tu vida. Hola, Dios te bendiga. Te habla tu pastor y amigo Carlos Alberto Núñez Maestre desde Radio Juan 1516. ¿Sabes? Hoy quiero traerte un mensaje cuyo título es No te rindas. De acuerdo a lo que narra Lucas capítulo 8 versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. El oficio de este hombre principal de la sinagoga era el de tener la responsabilidad de llevar el orden del culto en los días sábados. Era un religioso de prestigio, pero también pertenecía a la clase de los que rechazaban a Cristo. Es muy probable que llegó a pensar que nunca tendría necesidad de enfermarse. La enfermedad de su hija lo obligó a buscar a Jesús y a humillarse ante Él. Una lección aprendemos, que no importa qué tan importante nosotros seamos en el medio en que vivimos, que algún día necesitaremos algo, tendremos alguna necesidad, y el único en quien podemos confiar para resolver nuestros problemas se llama Jesucristo. Nos guste o no, lo aceptemos o no, lo entendamos o no, esa es la verdad. La vida de este hombre estaba regida por una buena costumbre. Todo giraba alrededor de su religión. En ese momento todo estaba bien. Era un hombre de influencias, muy culto y muy rico. Era un hombre muy famoso por ser uno de los principales de la sinagoga de la ciudad, aunque Lucas menciona que era el principal. Tenía aparentemente en la vida todo lo que cualquier hombre necesitaba para ser feliz o sentirse realizado. Este hombre llamado Jairo no era la primera vez que había visto a Jesús, ya que en Capernaum, la sinagoga a la cual visitó más que cualquier otra, Jairo era el principal, y ya en esa sinagoga se había dado un milagro, la sanidad de un hombre que tenía la mano seca. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Jairo era el principal en ese momento. Fue uno de los que se habían propuesto destruir a Jesús. Jairo olvidaba algo, que era padre de una niña de 12 años de edad. Era una hija única, que por ser un hombre religioso, nunca pensó que su hija o él mismo se podrían enfermar de gravedad. Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 24 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. El versículo 35 en adelante dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que les siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino
a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Yo no sé cuántos de los que están escuchando la emisora en este momento, Radio Juan 15:16, están necesitando un milagro. Ese mismo Jesús que sanó a la hija de Jairo está también con nosotros, está contigo que estás sintonizando la emisora en este momento. Jairo tenía una tremenda necesidad, su situación era apremiante, especialmente él que es papá sabe lo que es un hijo, lo que vale un hijo y lo que harías por un hijo, y más para Jairo era su hija única. Necesitaba un milagro, ya había hecho todo lo que los hombres harían, necesitaba un milagro, no había otra salida. Su hija estaba agonizando, pero a diferencia de la mujer del flujo de sangre y la multitud que estaba allí, él tenía más dificultades para venir a Jesús que el resto. La multitud no tenía problemas de declarar que Jesús era el Señor de señores, de seguirlo, de escucharlo y aún de tocarlo. Aquí había un hombre que necesitaba un milagro, como todos ellos, pero tenía más dificultades, tenía más obstáculos que pasar si quería recibir un milagro. Era un líder y la religión, el judaísmo, se había unido para decir que si alguno declaraba que Jesús era el Señor de su vida, sería expulsado de la sinagoga. Era su vida, era su sustento, pero era su hija, su única hija. Tenía que saltar ese obstáculo. Era su gran dilema. Y creo que todo el que necesita un milagro va a tener que pasar por esos dilemas. Tenía otro obstáculo. Una tradición judía que decía que el judío no se postra delante del hombre. Y estos decían: si a este no le quieren reconocer como el Mesías, no me voy a postrar delante de él. Pero Jairo tenía una situación grave, así que postrarse, como dice la Biblia, es rogar mucho. Era realmente pasar por una dificultad para poder tener de Jesús su milagro. Tenía el problema de la posición, pues dice que era un principal en la sinagoga. El Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículos del 42 al 43 dice: con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que Jairo tenía que pasar por encima de su posición. La hipocresía que habían tenido los gobernantes. Todos sabían que Jesús era el Señor, pero no lo confesaban para no exponer su posición. Y aquí estaba Jairo y postrado, rogándole a Jesús: ven y pon las manos sobre mi hija para que viva. Yo te digo a ti que estás escuchando la emisora, si tienes necesidad de un milagro, quizás tienes que pasar muchas dificultades a tu alrededor, pero debes tomar una decisión. Este pasaje me impresiona mucho y el Evangelio lo registra repetidas veces. En Mateo 9 del 18 al 26 y en Lucas 8 del 40 al 56, esta misma escritura, al igual que en Marcos, creo que Jesús quería resaltarlo porque este hombre venció algo que es difícil, algo que tiene que ver con la posición, algo que tiene que ver con la tradición y la multitud, lo que otros piensan para venir a Jesús, pero con todo y eso, la hija se muere. La hija de Jairo murió
Por un momento tal vez pudo pensar Jairo: ¡qué vergüenza! Toda la nación me vio postrado, toda la ciudad me vio postrado delante de Jesús rogando. A los que había dicho: cuidado, confiesan que Jesús es el Señor. Cuidado, le siguen porque los vamos a expulsar de la sinagoga. Me vieron a mí todos los miembros de mi sinagoga postrado delante de Jesús, pero mi hija murió. Y ahí es cuando viene una palabra del Señor a Jairo, que le dice: Jairo, no temas, cree solamente. No temas, Jairo, cree solamente. Es una palabra que debe fluir en tu corazón. Si quieres un milagro, no temas, cree solamente. Cree solamente, te dice el Señor en este momento. Cree solamente. Tú que estás escuchando y necesitas un milagro, cree solamente. Aquí hay como una Y, o hacia un lado o hacia el otro. Si tú temes, ya estás muerto. Pero si crees, tienes una opción. Esto fue lo que el Espíritu Santo me habló para ti. Si tú temes, la niña ya está muerta. Pero si tú crees, tienes una opción. No sé si lo alcanzas a entender. Pero, por ejemplo, en nuestra iglesia, lo que sucedió con una hermana, una líder de la iglesia, hace 2 años, que le diagnosticaron cáncer. Si ella hubiese temido, y si nosotros hubiésemos temido, ya la habrían sepultado. Pero nosotros teníamos una opción: creer. Si tú estás ahí con una enfermedad terminal y tienes miedo y estás pensando en despedirte de tu familia, si tú le temes a esa enfermedad, te va a matar. Pero si tú crees, tienes una opción. Hay una opción para el que cree. Nosotros creímos, ella creyó y finalmente Dios la sanó y hoy está gozando de excelente salud. La gloria sea para el Señor. Y ahí está Jairo con los discípulos de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan y su esposa y la niña al lado del lecho de muerte. Y había un alboroto y estaban los que lloraban y se lamentaban mucho. Es como llegar a verlos a todos vestidos de negro y recibiéndoles y abrazándoles, dándoles el pésame. Y entrando, Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Y los sacó a todos y todos se burlaban de él, pero Jairo creyó en Jesús. Yo no me imagino la cara de asombro de todas las personas afuera, cuando Jairo no pudo disimularlo porque el Señor no quería que lo contara a nadie. Pero cuando tú recibes un milagro, tu rostro cambia. Tenía su rostro gozoso y alegre por el milagro que había recibido. Jairo no podía negarlo. Su hija estaba viva. Su hija estaba viva. Así que, mis hermanos, en la carrera por un milagro vamos a tener que enfrentar dificultades, pero claro, es la prueba de la fe. Por eso yo he insistido mucho en que tienes que perseverar. Quiero que insistan en esto. Hay que perseverar, hay que batallar hasta vencer, pero no nos vamos a rendir. Y esta es la palabra para ti: no te rindas. Si crees, tendrás una opción. La fe no es para gente cobarde. Los otros son gallinas y se rinden. Nosotros somos valientes y creemos en Jesús. Él es nuestro libertador. Así que muchos de ustedes van a tener que dejar de pensar más en la religión y pensar en Jesús si quieren un milagro. La religión no te va a sanar. La religión no te va a dar un empleo. La religión no te va a dar salvación. Pero hay uno que murió en la cruz y resucitó, y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Él te va a sanar. Él te va a libertar. Él se levanta por ti y te va a dar bendición, y el que en Él cree tiene vida eterna. Lo más difícil para una persona recibir un milagro es pasar
por encima de tradiciones religiosas, porque aún dentro del cristianismo abrazamos tradiciones. Los judíos abrazaron tradiciones y por sus tradiciones no recibían los milagros. La tradición que tenemos como de fe es esta que dice, si Dios quiere. Se ha interpretado mal el pasaje de Santiago 4:15 donde dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No digas voy a ir allí o allá, o voy a viajar, sino di, si Dios quiere, voy a ir allí o voy a viajar. Es para eso que nosotros ponemos el si Dios quiere. Tú no sabes el mañana, pero está siendo aplicado en muchas de nuestras bendiciones, por lo que no recibimos esas bendiciones. Tenemos una enfermedad y cuando estamos orando le decimos, Señor, sana esa enfermedad si tú quieres. Y le decimos a la gente, si Dios quiere, me puedo sanar. ¿Quién puso ese sí? Esto no está en la Biblia. Dios sí quiere sanarte. En Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4, la Biblia dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. El leproso vio cómo Jesús sanaba a tanta gente y se postró delante de Jesús y le dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús le dijo, sí quiero. Dios quiere. Dios no tiene sombra de mudanza. Dios sí quiere tu sanidad. Dios sí quiere un milagro para ti. Y si no es la voluntad de Dios la sanidad, ¿para qué vamos al médico? Y si tienes dolor de cabeza y alguien te da una pastilla para que te la tomes y se te quite el dolor de cabeza, ¿para qué te vas a tomar esa pastilla si acaso la voluntad de Dios no es que estés enfermo? ¿Por qué una cirugía? ¿Por qué pedimos, Señor, dirige la mano del médico para que haga la cirugía bien hecha? Si no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sí es tu sanidad. La voluntad de Dios sí es tu sanidad. La palabra de Dios dice en Isaías 53, versículos 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando vino a esta tierra y llegó a la cruz, Él fue también por nuestras enfermedades. La palabra salvación es una redención completa, es salvación del alma, es sanidad del cuerpo y es liberación de la ruina. Cuando Él está. Hebreos 6 del 13 al 15 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. El 14 dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Juro que te voy a bendecir con abundancia. Ya no le pido mucho al Señor. Yo no le pido mucho al Señor para no molestarlo. Está mal, porque es una tradición que es antibíblica. Jesús dijo en Mateo 7, del 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pide cosas buenas, pide cosas grandes. Me gusta como dice la palabra en Mateo 7, 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Pidan y Dios le dará cosas buenas. Pidan y Dios le dará cosas buenas.
Ahí se frenan muchos milagros porque a muchos les da temor pedir cosas buenas. Dios quiere dar cosas buenas a sus hijos. Dios quiere dar cosas buenas a todos. Dios no te quiere ver triste. Dios no te quiere ver afligido. Dios te quiere ver alegre. Dice la palabra de Dios en el Salmo 126:1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre todas las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. No lo vas a poder disimular. Vas a salir como Jairo. ¿Qué pasó? Nada. Dios está ahí. Mi hija fue sanada. Mi hija vive. Cristo vive. Te digo algo. Temer no cambia las circunstancias. Creer te da una opción. Nosotros sabemos que Dios todo lo puede. No nos rendimos. Creer es un arma espiritual y nos da una opción. Hoy te digo de parte de Dios, no te rindas. Creer te da una opción. ¿Qué puedes hacer cuando el médico te dice no hay nada que hacer? ¿Qué puedes hacer cuando el banco te dice estás quebrado? Ya no puedes hacer nada. Temer no va a cambiar las circunstancias. Creer te va a dar una opción. Dios puede cambiar lo que dijo el médico. Dios puede restaurar totalmente tu economía. Ven y dile: Señor, yo voy a creer. Te digo de parte de Dios, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Yo no te estoy diciendo que creas en pensamientos positivos, sino que creas en Jesús. Jairo creyó en Jesús y por la fe en Jesús, su hija vivió. Cuando los demás no pueden, Jesús puede. Siempre aparece Jesús cuando nosotros no podemos. Levanta tus manos y dilo: no me voy a detener, ni voy a oír voces extrañas. Por encima de toda oposición, no me rindo. Creer en Jesús es mi opción. Jesús va a oír tu oración. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es compasivo. Tú, Señor, oyes mi plegaria y justicia tú me harás. Tú guardas mi camino, tú oyes mi plegaria. Dios es bueno, Dios quiere escuchar tu oración en este momento. A los que le piden, Dios le dará buenas cosas. No te dé temor pedir a Dios. Dios espera que lo hagas. Dios quiere que lo hagas. Lo honras con tu oración. Padre, yo te pido en este momento por todas las personas que están escuchando la radio Juan 15:16, te pido por sus necesidades, Dios. El altar está lleno de hijos de Dios con peticiones claras, peticiones por sus familias, por su economía, por sus sueños, por sus conquistas. A veces grandes montañas hay grandes obstáculos, pero tú eres bueno, Señor. Tú los quieres derribar. Levántate y pelea en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por cada persona que está esperando un milagro, oh Dios. Yo te pido, Señor, que le toques y que le sanes, oh Señor. Todo el que está enfermo recibe ahora su milagro de sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Yo ahora reprendo todo espíritu de enfermedad. El espíritu de enfermedad se va fuera en el nombre de Cristo Jesús. Señor, a ti te pido, obra un milagro, Señor, en sus vidas, porque tú quieres la sanidad de cada persona que está enferma, Señor. Tú quieres nuestra bendición, Señor. Sácalos, oh Dios, de la aflicción, Señor. Al que en ti confía, Señor, hoy te pido, prospérale, Padre amado. Señor, tú dices en tu palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prospera, Señor, a todos los que en ti confían, Señor. Padre, hoy te lo pido, Señor. Te pido, oh Dios, que a todo el que está esperando un milagro, Señor, a todo el que cree en ti, Señor, a todo el que confía en ti, Señor, Padre, concédele ese milagro, Padre amado. Te lo pido, oh mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Rey. Gracias, oh Dios, gracias, Señor, gracias porque milagros de toda clase vamos a recibir en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.